son hechas nada frente a la fortaleza de tu poder. Aún nuestros problemas resultan pequeños frente a la grandeza de tu omnipotencia. Por eso descansamos en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Ahora, Señor, venimos con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y que tú puedas alentar nuestra vida a ser mejores según la imagen de tu Hijo Jesucristo, que va siendo modelada en nosotros. Es nuestra petición esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Bienvenidos. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel. Bienvenidos todos en este inicio de semana. Es el último domingo de este mes, pero también, hermanos, es el primer día de la semana, día en el que celebramos la resurrección de Cristo. Primer libro de Samuel, capítulo número 29. Vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo número 1 en adelante. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió: ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: despídelo, que regrese al lugar que le diste, no deje que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquis llamó a David y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. ¿Pero qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ya lo sé, respondió Aquis. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántese mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente, David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta mañana. Este es uno de los pasajes, hermanos y hermanas, más curiosos en toda la historia de la vida del famoso rey David. Nos encontramos con un David que se encuentra entre, si no el mayor enemigo del pueblo de Israel, el que más problemas le causó a la nación en su proceso de formación. Los filisteos, hermanos, eran los archienemigos del pueblo de Israel.
Nosotros, por ejemplo, recordamos historias tan famosas como, por ejemplo, cuando Goliat encaró a los ejércitos de Israel para enfrentarse con el poder y la fuerza de su estatura. Todas estas cosas nos reflejan una verdad, y es que los filisteos odiaban a los israelitas. Pero resulta bastante curioso este pasaje que hemos leído esta mañana, porque encontramos al héroe israelita en medio del pueblo filisteo, bajo la cobertura y el protectorado del rey Aquis, rey de los filisteos. ¿Cómo es posible que el futuro monarca de Israel, el que se supondría tendría que defender los intereses de la nación, ahora se encuentra en medio de aquellos que son enemigos de su pueblo y que siempre han querido verlos en la ruina? ¿Qué hizo o qué provocó que David entonces terminara en medio de los filisteos? Y lo que es más, ¿qué hizo que ahora David incluso vaya a pelear contra su propio pueblo? Porque eso es lo que encontramos acá. Los filisteos están a punto de ir a batallar contra Israel, pero David y sus hombres se van a unir a las tropas filisteas para pelear, masacrar, derrotar a su mismo pueblo. ¿Cómo es posible explicar esto en la vida del futuro monarca David? Una de las cosas que más me impresiona de la Biblia, y por eso es que nosotros creemos que es palabra de Dios, es que esta no pretende idealizar a los hombres de la Escritura. Nosotros, hermanos, tenemos la idea que la palabra de Dios nos habla acerca de las virtudes de aquellos hombres de fe. Pero para ser muy honestos y muy objetivos con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no esconde los desaciertos de aquellos hombres a los que admiramos. De hecho, que después de la figura de Moisés, David ocupa una posición bastante privilegiada en la historia de la nación israelita. Pero esta historia, la historia de David entre los filisteos, es una que quizás nosotros hubiésemos obviado. Seguramente si nosotros hubiésemos sido los editores de la palabra de Dios, al llegar este material histórico a nuestras manos, nosotros seguramente la hubiésemos obviado y hubiéramos dicho: esta historia un poco negra de la vida de David, mejor ocultémosla, porque ¿cómo vamos a poner en la historia de nuestra nación que el rey, el mejor rey de Israel, en algún momento nos quiso aniquilar junto a nuestros peores enemigos, que eran los filisteos? Pero para poder comprender por qué David termina en las filas del ejército invasor, es importante que nosotros descubramos cuál fue el proceso que llevó a David a terminar en medio de las tropas filisteas. Si usted me acompaña al primer libro de Samuel, siempre, y retrocede un par de capítulos, en el versículo número 1 del capítulo 27, vea lo que dice este pasaje. Versículo 1 del capítulo 27. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Oiga, hermano, esto que nos responde a la pregunta: ¿cómo fue que David llegó a terminar en medio del ejército filisteo? Lo que encontramos nosotros en ese versículo 1 del capítulo 27 es un David que ya está cansado, frustrado, porque el Señor hizo una promesa de que Él sería el futuro monarca de Israel. Y desde el primer momento en que recibe la primera unción de Samuel, ahora resulta ser que Saúl se ha convertido en su peor enemigo. La persona que debió impulsarlo, mentorearlo, tratar la manera de sacar lo mejor de él para que se constituyera en el futuro monarca, ahora resulta que Saúl se convierte en su adversario.
Para quienes hemos leído la historia de David, sabemos que en repetidas ocasiones David tuvo que enfrentarse ante la amenaza de un rey enloquecido por sus celos en su intento de asesinarlo. En muchas ocasiones Saúl intentó asesinar a David. A ver, ¿qué recuerdos se le vienen a usted? Y no me vaya a responder, por favor. ¿Qué recuerdos se le vienen a usted de su luna de miel? No de hiel, sino de miel. ¿Recuerda usted aquella noche, la primera noche en que pudo dormir con su esposo o su esposa? Seguramente usted traerá a su memoria muchos bellos y gratos recuerdos. Pero la luna de miel de David en realidad fue una luna de hiel. Porque el día que se casó con Mical, después de la noche de bodas, ya David iba a la recámara con su amada esposa Mical, y podemos ver a un David bastante engalanado pensando qué será tener la mayor aventura de amor con la hija del rey. Se estaba quitando la ropa a David y ya no le explico más. Cuando Mical le dice: ¿qué estás haciendo, David? Tienes que huir, porque esta noche mi papá va a venir a buscarte para quitarte la cabeza. ¿El qué? Esta noche te vienen a buscar, David. Y la Biblia dice, hermanos y hermanas, que Mical ayudó a David a escapar, porque en la noche de bodas, esto se encuentra en el primer libro de Samuel, en la noche de bodas, el rey Saúl quería quitarle la vida. Toda la ceremonia de la boda, la presentación ante Israel, solamente era una pantomima para que David cayera en la trampa como un ratón cae frente a su trampa, a su ratonera. Y la Biblia dice, hermanos y hermanas, que David huye. Usted conoce la historia. Saúl envía a sus hombres, y cuando llegan a tocar a la puerta de la habitación real, Mical dice: ¿quién? Venimos de parte de su majestad el rey Saúl a ver a David. Ah, no puede salir, les dice, está enfermo, se emocionó solo de verme, dijo. Y ahí estaba, hermanos y hermanas, una mentira por parte de Mical, por tratar la manera de persuadir a aquellos hombres y darle tiempo a David para que huyera. Aquellos hombres regresan donde Saúl, y Saúl, enfurecido, tiene que llegar a la habitación real y abre la puerta y se da cuenta que todo era una mentira por parte de Mical. Y Mical tiene que decirle: mira, papá, es que si no lo dejaba huir, él amenazaba con matarme. Pero eso era una mentira. Era para que Saúl tuviese alguna consideración con su hija. A partir de ese momento, David tiene que andar huyendo de la mano agresiva de un rey enloquecido. Cuando muchas veces nosotros pensamos en poseer las promesas de parte de Dios, pensamos que estas las vamos a obtener de manera inmediata y sin ningún proceso. Pero déjeme decirle algo, estimado hermano y hermana. Si Dios te va a bendecir en algún área de tu vida, es importante que tú comprendas que Dios te tiene que capacitar para recibir la bendición que Él desea darte. Dios no te va a dar nada si antes Él no corrobora que tú tienes la capacidad, el soporte para poder recibir todas las bendiciones que Él ha prometido hacia tu vida. Y para que tú puedas soportar el peso de tus bendiciones o de las bendiciones que Dios desea darte, Él necesita comprobar la solidez de tu carácter. Y acá es donde se vuelve indispensable que comprendamos que hay un proceso de parte de Dios para recibir esas bendiciones. Dios necesita procesar nuestro carácter para que podamos entonces hacer un buen uso de aquellas bendiciones de parte de Dios. Por eso es que en la vida de David era necesario un Saúl. Saúl iba a ser aquella persona que iba a lograr sacar las mejores destrezas en la vida de aquel futuro monarca. Si no hubiese sido por los delirios de persecución de Saúl, David no hubiese comprobado
las capacidades que Dios le había entregado para convertirse en futuro rey de la nación. Muchas veces, hermanos y hermanas, las personas que se vuelven un tanto hostiles a nosotros son las personas que nos ayudan a sacar nuestro mejor potencial. A veces resulta ser que las personas que se vuelven más conflictivas, a veces las personas que se vuelven más contradictorias a nosotros, en realidad son personas que nos están capacitando para dar lo mejor de nosotros. Si tú tienes un jefe hostil, un compañero de trabajo que te hace la vida imposible, un vecino que se vuelve insoportable contigo, aunque no lo creas, es la persona que Dios está utilizando para sacar lo mejor de ti. Solamente cuando descubrimos esa verdad es cuando vamos avanzando en el proceso de Dios. Muchas veces tenemos personas difíciles a nuestro alrededor y nosotros decimos palabras como: Señor, ¿que acaso yo no soy tu hija? ¿Que acaso yo no soy tu hijo, que me has rodeado de una persona tan difícil, tan amarga? Seguramente David en muchas ocasiones le dijo al Señor: Señor, tú prometiste que yo iba a ser el rey de Israel, pero todo lo que veo frente a mi camino es una espada desenvainada de un rey celoso y enloquecido. Lo que David no sabía es que detrás de ese Saúl había un proceso al que Dios lo estaba sometiendo. Pero llega un momento, mis estimados hermanos, que cuando no sabemos capitalizar el proceso nos llega a desgastar tanto que renunciamos de él. Como le dije, después de la luna de hiel de David, todo se volvió en amargura para David. Él tuvo que huir al desierto, tuvo que ir a dejar a sus padres a un lugar seguro, y él comenzó a huir en el desierto. Pero Saúl utilizó toda la inteligencia del Estado Mayor, todo su ejército, para cazar a un solo hombre. Hermanos, eso desgasta. O sea, andar huyendo de una persona a la que no le debemos nada, de una persona a la que no le hemos hecho males, sino que bienes, eso desgasta. Eso cansa. Hemos dicho que eso es parte del proceso de Dios. Pero como seres humanos nos podemos llegar a cansar. Y en muchas ocasiones Dios nos puede llevar a ciertos procesos en nuestra vida en el que podemos cansarnos. Y el problema es que cuando nos cansamos de los procesos de Dios, podemos cometer locuras que después nos vamos a arrepentir. Llega un momento en que David dijo: ya estoy harto de este proceso. Renuncio a la idea de ser rey, ya no quiero ser rey. No me veo como monarca de Israel y estoy cansado que este loco de mi suegro me ande siguiendo. Y la solución que David encontró fue: me voy a pasar con el ejército enemigo. Y eso es lo que hemos leído en el versículo 1 del capítulo 27. Oiga, con todo David pensaba, oiga, vea lo que David ha pensado. Este es un hombre que ya está agotado emocionalmente. Un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Es un David cansado. Dios no le había prometido que se iba a morir. Dios le había prometido que se iba a convertir en el nuevo rey de Israel. Pero puedo sentir el desazón de David al decir esto: un día de estos me voy a morir. Esas palabras lo que expresan es un corazón agotado, es un corazón que ya no tiene fuerzas, que aunque sabe que ha recibido promesas de parte de Dios, la espera se ha vuelto bastante cansada. La espera se ha vuelto bastante hiriente. ¿Cuántas veces nosotros, ante las promesas de Dios, también llega un punto de agotamiento emocional, donde sabemos que Dios nos ha dado una promesa, pero el proceso del desierto, la persecución de personas hostiles, las heridas que deja el desierto, nos lleva al punto de decir: Señor, ya no, ya estoy harto, ya estoy cansado.
Y cuando nos agotamos emocionalmente, cuando nos agotamos espiritualmente, podemos llegar a cometer torpezas y locuras de las que después nos podemos llegar a arrepentir. Saúl entonces decide interrumpir su proceso y se va del lado del ejército enemigo. Él se presenta ante el rey Aquis, porque la lógica de él era, oiga la lógica de David. El rey Aquis, el rey de los filisteos, me va a proteger de la mano de Saúl. Imagínese a qué nivel de desgaste espiritual David ha llegado, que ya no está confiando en el Señor. Él ya no está poniendo su mirada en el Señor. David era consciente que si él había salido librado de la mano de Saúl, era porque Dios había protegido al monarca, al futuro monarca de Israel. Pero ahora él está poniendo su mirada en el rey de los enemigos de su pueblo. Eso es tanto como que nosotros ahora digamos, bueno, yo he confiado en Dios toda mi vida, pero mejor voy a confiar ahora en las palabras de Satanás, porque Satanás me promete muchas cosas. Eso tan exagerado que acabo de decir es lo que David está haciendo ahora. David está poniendo su confianza en las manos de un rey que es el enemigo de su nación. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuándo es que llegamos a desgastarnos a tal punto que podemos, hermanos y hermanas, trasladarnos a las filas de los enemigos del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que un día estemos gozosos, confiando en las promesas de Dios, aferrándonos a ellas, y de pronto nuestro corazón se llena de incredulidad por las heridas del proceso, que nosotros decimos ya no? Eso lo podemos comprender cuando las personas de repente nos dicen, desde que me hice cristiano las cosas me van mal en la familia. Desde que soy creyente las cosas no me van bien en el trabajo. Y sin darnos cuenta, es el proceso de Dios el que nos está preparando para las bendiciones que vienen. Y eso precisamente, hermanos y hermanas, es lo que está ocurriendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que tú renuncies al proceso que Dios lleva contigo, es que tú puedes hacer locuras. Cuando tú renuncias al proceso que Dios lleva contigo, puedes cometer locuras. Y la Biblia dice en este capítulo 29 que hemos leído, que los filisteos estaban listos para ir a la guerra contra Israel. ¿Sabe? La Biblia no oculta el hecho que David estuvo un año en medio de los filisteos. David estuvo un año al servicio de Aquis. Y estando al servicio de Aquis, de alguna manera él tenía que comprobar su lealtad hacia los filisteos. ¿Y saben lo que hacía David, hermanos y hermanas? Venía David y se iba a meter a pueblos que eran enemigos de Israel, como los amalecitas, y arrasaba con todo. Arrasaba completamente con Amalec y llevaba el botín de la guerra frente al rey Aquis y le decía: hey Aquis, he ido a la nación israelita a arrasar a mi pueblo y aquí está el botín. David le hacía creer al rey de Amalec, al rey Aquis, que él había ido a arrasar a la nación israelita, y no era cierto. Por esa razón es que más adelante, en el siguiente capítulo, los amalecitas se van a vengar de David. Eso va a ocurrir en el capítulo 30. Porque los amalecitas eran amigos de los filisteos, pero eran enemigos de Israel. Los amalecitas no entendían cómo es que un siervo de Aquis estaba arrasándolos ahora a él. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando una persona interrumpe su proceso? El proceso que Dios lleva con él, que comienza a vivir una vida de mentira.
David está mintiendo. David está diciendo que está arrasando a Israel, pero no, está arrasando a los aliados de los filisteos. No hay nada peor cuando una persona cansada, herida por el proceso que lleva, comience a vivir una vida de mentira. ¿Y cuándo comenzamos a llevar una vida de mentira? ¿Cuándo es que comenzamos a tener una vida de contradicciones nosotros mismos? ¿Sabe cuándo comienzan las contradicciones? Las contradicciones comienzan cuando nosotros decimos que Cristo lo llena todo en nosotros, pero necesitamos de otras cosas para llenar nuestros vacíos. A ver, yo les pregunto algo, hermanos. ¿Para ustedes Cristo lo llena todo? Y entonces, ¿por qué buscamos la felicidad en otras cosas como los bienes materiales, las relaciones, los éxitos profesionales? ¿Por qué queremos amparar nuestra identidad en cosas que son pasajeras a la larga? David está tratando la manera de compensar su vacío por medio de la mentira. Y cuando un cristiano interrumpe el proceso de formación, comienza a vivir una vida de mentira. Hay muchos cristianos que viven una vida de mentira al interior de las iglesias. Confiesan un Dios de victoria, pero tienen una vida de derrota. Confiesan a un Dios libertador, pero siguen esclavizados a los viejos pecados. Confiesan a un Dios de luz, pero viven en tinieblas. ¿Cómo se explica eso? Porque ha llegado un momento en tu vida en que has interrumpido un proceso que Dios está llevando contigo. Entonces alguien se puede preguntar, hermano, entonces significa que a Dios le interesa, le agrada verme sufrir. No, pero Dios sabe que no te puede bendecir si tu carácter no soporta el peso de esa bendición. Dios es el que está más interesado en labrar tu carácter. El hecho es que cuando nosotros interrumpimos nuestro proceso y comenzamos a vivir en la mentira, llega un momento en que nosotros comenzamos a creer nuestra propia mentira. ¿Sabe cuál es lo peligroso de una mentira? Que usted comience a creerla como verdadera. Llegó un momento en que David, durante ese año, mientras estuvo con los filisteos, él iba a arrasar a los enemigos de Israel, haciéndole creer al rey Aquis que lo había hecho en nombre de la corona filistea. Y no era cierto. Pero llegó un momento en que David comenzó a creer su mentira. Cuando Satanás logra interrumpir tu proceso de crecimiento y te comienza a llevar al campo de la mentira, porque él es el padre de mentira, llega un momento en que tú comienzas a creer esas mentiras, comienzas a justificarlas. Llega, hermanos y hermanas, el anuncio: el día de mañana vamos a ir a Jezreel, territorio israelita, y vamos a ir a derrotar a los israelitas. Los filisteos. Vamos a volarles la cabeza a los filisteos. Ya les iba a decir por Esparta, pero no, ¿verdad? Por Filistea. Pero ahora estamos viendo a un Israel, a un David que también está diciendo eso. Oye, David, el día de mañana vas a ir a pelear contra tu pueblo, el pueblo que tenías que defender. Pero vemos que David ahora ya cree su mentira. Y vea lo que dice. Verso 2. Los jefes filisteos avanzaban en compañía de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David. Pero de repente los generales del rey Aquis se le quedan viendo a David. Y vean,
Y estos hebreos, ¿qué hacen aquí?, preguntaron los filisteos. Versículo 3. Y Aquis les respondió. Aquí Aquis, hermano, parece muy ingenuo. ¿No se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Y aquí da el tiempo que David estuvo entre los filisteos. Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Oiga, David está desfilando para ir a atacar a su pueblo. ¿Sabes qué ocurre cuando tú interrumpes el propósito que Dios lleva contigo, el proceso que Dios lleva contigo? Ya lo dije. Primero, comienzas a vivir de una mentira. Segundo, crees tu propia mentira, lo cual sería lo peor. ¿Y cuándo creemos nuestra propia mentira? Cuando comenzamos a justificar nuestros errores, cuando comenzamos a justificar nuestras faltas. Y tercero, mis estimados hermanos, cuando interrumpimos nuestro proceso, nos volvemos en enemigos de Dios y de su pueblo. Nos volvemos en enemigos del pueblo de Dios. Cuando un proceso que Dios lleva con nosotros para darnos la bendición, de repente nosotros lo interrumpimos porque nos hemos desgastado emocionalmente, porque nos hemos herido emocionalmente, puede ser que con el tiempo nos volvamos en enemigos del pueblo de Dios. De repente tú escuchas cosas como: Dios me bendijo, hermano, Dios me proveyó el empleo, y tú ya tienes más tiempo de no tener ese empleo, y tú dices: bueno, Dios tiene hijos favoritos, Dios a mí no me escucha. Y el resentimiento te comienza a alejar de Dios al punto que te vuelves en enemigo de Él. Por eso es que vea lo que dice más adelante. Versículo 4. Los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron: despídelo, que regrese a su lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. Es que era lógico. Oiga, cuando tú te sales del proceso de Dios, te vuelves una persona desconfiable. La gente desconfía de ti. Cuando tú te alejas del evangelio, cuando tú te alejas del Señor, te vuelves una persona desconfiable. Oigan, jóvenes y señoritas, si tú tienes la confianza de tus padres, hónrala, cuídala, protégela. En la medida en que vas creciendo y vas madurando, tus padres van confiando en ti. Pero esa confianza se puede quebrar con un acto de sabotaje hacia tu propia casa. Y comienzas a sabotear la confianza, a autoboicotearte, cuando tú mismo destruyes la confianza que un día te dieron. Mamá, voy a ir a hacer unas tareas con fulanito, menganito y sultanito. Ah, está bien, hijo, ve. Toma, aquí está el dinero para el pasaje, para las tareas, lo que tengas que hacer. Pero resulta ser que no van a hacer tareas, sino que se van al majagual con los amigos. Tal vez la primera vez tu papá no se dé cuenta, la segunda vez tampoco tal vez se dé cuenta. Pero ¿sabes cuál es el engaño en el que tú estás cayendo? De pensar o de creer que las cosas van a permanecer así siempre. Tarde o temprano, la confianza que se quebranta se vuelve en una daga que lastima tu honor para siempre. Si tú quiebras la confianza de una persona que te ama, que te cuida, te va a costar mucho volvértela a ganar. Por eso es que ahora David se ha vuelto una persona desconfiable.
como cristianos nos volvemos desconfiables cuando nos alejamos de nuestro proceso. Dios está llevando muchos procesos con ustedes, amados hermanos. Y yo sé que el proceso de Dios es doloroso. Si el proceso no duele, ese no es proceso. Si el proceso no saca de ti las escorias, lo que no sirve, ese no es proceso. El proceso tiene que doler, porque hay muchas partes dentro de nosotros que no nos permiten poder recibir las bendiciones de parte de Dios. Entonces Dios tiene que sacar de nosotros cosas que no sirven. Pero en el proceso nos duele, porque hay personas hostiles, porque hay traiciones, porque hay personas que nos hacen la camita, porque hay situaciones dolorosas. Pero cuando una persona interrumpe su proceso, sin darse cuenta, se pasa del lado de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Saben? Es tan interesante esta lectura porque dice el versículo 5, como que la gente, oiga, los enemigos del pueblo de Dios le recordaron algo a David que él ya había olvidado. Es Dios quien tiene su sentido de humor para volvernos hacia él. Verso 5. ¿Acaso no es oiga, acaso no es el David por quien danzaban y en sus cantos decían: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Este canto le hizo recordar a David la promesa. Este canto le hizo recordar a David la victoria que un día el Señor le dio a causa de la primera unción. Y muchas veces los enemigos del pueblo de Dios nos recuerdan en realidad que nosotros no pertenecemos a ellos. Los enemigos del pueblo de Dios nos recuerdan que nosotros no somos de ellos y nos hacen ver: hey, y que no es domingo tú. Si este día tú andas en la iglesia, ¿y hoy qué te pasó? Y usted lo hace recordar. De repente los enemigos del pueblo de Dios le dicen: hey, que no eres cristiana tú, que este día tenías que estar con tu familia a esta hora sirviendo al Señor, que no es sábado cuando a ti te tocaba servir. ¿Y qué estás haciendo aquí en medio de nosotros en la disco? ¿Qué haces acá? A veces, hermanos, los inconversos nos ponen en nuestro lugar y nos dicen: este no es tu lugar. Por eso es que, como dice el canto, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Tú puedes estarte riendo ahí con las chabacanadas de los amigos, diciendo: no, si esta es la vida, pero tú no te sientes cómodo. No te sientes como pez de esa pecera. ¿Y sabes por qué? Porque esa gente que te rodea no tiene las promesas que Dios sí te ha dado a ti y que Él está comprometido a cumplirlas y dártelas. Tú eres parte del pueblo de Dios, no eres parte de ellos. Y a veces esto puede ser incluso hasta con la familia. A veces uno se encuentra un poco incómodo, quizás con familia que no le suma. Hermano, usted tiene que decidir con quiénes va a pasar los momentos más importantes de su vida. Ay, no, pero es que viene el tío fulano de tal que se echa las cervezas y aquí pasamos contentos en fin de año. Tú podrás estar ahí y te vas a sentir incómodo porque esa no es tu salsa. Ese no es tu ambiente. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, hermanos, que a veces nos toca relacionarnos por fuerza de ley con personas que no comparten nuestra fe, no tienen nuestros principios. Y uno dice: yo no me siento cómodo acá. Pero a veces los inconversos nos dicen: hey, cristiano, ¿y qué haces acá?
¿No eras tú de quien se decía, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000? A veces tenemos que volver a nuestro proceso. Tal vez si tú sientes que en la vida se te repiten ciertas cosas y tú dices, qué mala suerte tengo yo, que solo personas problemáticas me rodean, es que ese es tu proceso. Porque siempre me pasa lo mismo, salgo de una y me meto en otra. Ese es tu proceso. Tengo una situación difícil que no logro superar. Ese es tu proceso. Pero no huyas de tu proceso. Aprende de tu proceso, porque Dios quiere sacar todo lo que nos sirve dentro de ti para colocar la corona de bendiciones sobre tu cabeza. Así como Dios lo hizo con David. Dios no podía colocarle la corona a David sobre su cabeza si antes su carácter no estaba labrado. Oigan, estimados jóvenes y señoritas, si tienes grandes sueños, grandes proyectos en tu vida, pero no tienes el carácter y la consistencia para soportar esas bendiciones, vas a estar patinando una y otra vez, y tú vas a decir, Señor, si yo tengo sueños, Señor, si tú me diste una visión, un propósito, pero si no has labrado aquellas áreas difíciles de tu vida, difícilmente vas a lograr conquistar aquello que Dios te prometió. ¿No me creen, estimados hermanos? Pregúntenle a Israel, que mientras estuvo 40 días al pie del monte Sinaí, comenzó a hacer una fiesta de desenfreno. Pregúntenle a Israel, que cuando envió a sus espías a la tierra prometida, su corazón se llenó de incredulidad. Resultado, por cada día que anduvieron en la tierra de la promesa, tuvieron que andar vagando 1 año en el desierto. Cuando interrumpimos nuestro proceso, eres tú el que te retrasas. Si tú sientes que no vas avanzando, es porque seguramente no estás pasando bien la materia en la universidad de Dios. Si la materia no la pasas con 10, si la materia no la pasas con 10 en la universidad de Dios, la vas a volver a repetir. Y por eso es que a veces tenemos situaciones en nuestra vida que decimos, ¿y por qué me pasa esto a mí? Más bien hazte la pregunta, ¿qué es lo que no has aprendido? Que estás repitiendo una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. No tienes que decirle a Dios, Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Más bien, ve qué áreas de tu vida son las que no se están cambiando, las que no se están modelando. Y tú puedes decir, bueno, yo hasta aquí ya me regreso, yo ya no vuelvo a la iglesia. ¿Cuánta gente no se ha ido así? Interrumpe sus procesos. Hubo un caso de un hombre llamado Jonás que interrumpió su proceso, lo interrumpió. Y usted sabe lo que le pasó. Jonás, ve a Nínive. Y él dijo, no, yo no le voy a ir a predicar a gente que ha sido enemiga de mi pueblo, sanguinarios. Así que yo me voy para Tarsis. Ah, Jonás, mala elección. La Biblia dice que Jonás agarra rumbo a la dirección opuesta y usted sabe lo que pasó. Pérdida de mercancía. Si más se destruye el barco, tuvo que terminar arrojado en el mar, tragado por un pez, estando 3 días en el vientre del gran pez. Y al final, ¿qué pasó? Jonás tuvo que regresar todo el trayecto hasta llegar al punto cero y después ir hacia Nínive. Porque nosotros no nos vamos a salir con la nuestra. Al final, la voluntad de Dios siempre terminará por establecerse en nuestra vida, nos guste o no nos guste. Entonces, tú decides, mi viejo, como dicen los jóvenes.
si por las buenas o por las malas. Ahora David tenía que regresar nuevamente a Israel, y eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo siguiente. Le animo para que lo lea. ¿Saben algo? Después de este capítulo, David se convierte en rey de Israel. Pero ¿qué hubiese pasado si David se va a pelear contra los filisteos? Él echa a perder todo. Pero Dios lo detiene. Pero Dios no siempre va a hacer eso con nosotros. Así que si Dios está llevando un proceso de formación de carácter contigo, no lo interrumpas. Sé que es doloroso, sé que a veces hay personas hostiles, pero no lo interrumpas. Porque si Dios te está sometiendo a ese desierto, es porque grandes son las promesas que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos y hermanas? Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, y nuestro rostro inclinado, yo sé que esta ha sido una enseñanza más para la iglesia, para aquellos que están en una situación de prueba, de desierto, donde el carácter está siendo labrado, donde hay personas hostiles, donde hay traiciones, donde hay cosas incómodas, donde no queremos estar, pero es necesario que estemos. Jesús, antes de iniciar su ministerio, tuvo que pasar 40 días en el desierto, siendo tentado por la persona que era su peor enemigo, Satanás. Pero después de ese desierto comenzó todo un ministerio glorioso. También nosotros, hermanos, estamos atravesando un desierto, es porque estamos cerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad. Si hubiesen acá amigos que desean entregarle su vida a Cristo, o hermanos que interrumpieron su proceso y se alejaron del Señor y se volvieron en enemigos del pueblo de Dios, y seguramente quizás fue un inconverso el que tuvo que decirnos: ¿qué haces aquí? Si de ti se cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, tú eras ese hombre y tú te alejaste del Señor. Si hubiese alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que se ha alejado del Señor? Tal vez tus compañeros de trabajo te dicen: hey, tú no eres cristiano, no eres cristiana. Y eso te hace recordar que abandonaste una promesa. Y eso te hace recordar que el mundo no es tu hogar. Y eso te hace recordar que tú no eras de ellos. ¿Habrá alguien? Si no hay, vamos a orar, hermanos. Sé que muchos de ustedes están atravesando desiertos, están en medio de la dificultad, pero solo le digo: el desierto es necesario para sacar todo lo que nos sirve de usted, y así usted puede recibir la bendición de parte de Dios. David no llegó a convertirse en rey de la noche a la mañana. David se convirtió en rey cuando regresó a su proceso. Así que si estás en un proceso de Dios, mantente fiel, no te muevas, no cruces la línea, pueblo de Dios. Padre que estás en los cielos, esta mañana nos presentamos delante de ti y te damos las gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en medio de ti. Gracias, Señor, porque en medio de la dificultad, de la prueba, de los desiertos de la vida, tú vas sacando lo mejor de nosotros, una mejor versión de nosotros. Yo te pido, por favor, que saques todas las escorias de nuestra vida y así nos hagas mejores personas. Señor, yo te pido, por favor, en esta hora, que mis hermanos y mis hermanas que están en situaciones que no comprenden, rodeados de personas quizás difíciles, tú les has permitido estar en esa posición porque quieres sacar de ellos
una mejor persona, una persona que sea capaz de recibir todas tus bendiciones, un carácter probado. Gracias, Señor, por lo que tú nos das en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas.